Bueno chicos, vamos a empezar con la clase de ecología. ¿Cómo lo vamos a trabajar? Yo les doy los resúmenes, ustedes los pueden imprimir o los pueden trabajar así, dejarlos digitales y nada más irle agregando apuntes, o hay otros jóvenes que les gusta tenerlo impreso y ahí le van anotando apuntes, como ustedes quieran trabajar, o hay quienes les gusta hacer sus propios apuntes en su libreta. ¿Qué revisamos? Lo mismo de primer año a fin de año: libreta, trabajos, sus exámenes pegados y en orden, etcétera. ¿Sale? Igual pueden ganar puntos, etcétera, pero ya es menos que cuando era primer año. Entonces esa sí va a ser la diferencia. Vamos a empezar con ecología 1, que es pues ver los conceptos más básicos y lo mismo, ¿no? ¿Qué es la ecología, su definición, etcétera, ¿no? Entonces nos dice que ecología viene del griego oikos y logo. Oikos, que significa casa, y logos, tratado o estudio. Y también empezamos a ver quiénes son las personas que por primera vez utilizan el término ecología, que en este caso es Ernst Haeckel, que es un zoólogo alemán, y él define a la ecología como el estudio del ambiente natural y de las relaciones entre los organismos y sus alrededores. También la ecología la vamos a considerar una ciencia. ¿Por qué? Porque muchos de sus conceptos tienen que ser comprobados, ¿no? Para que cualquier cosa podamos decirle que es una ciencia, tiene que estar basada en evidencias y en hechos que puedan ser comprobados. Entonces, si nosotros checamos los antecedentes de la ecología, pues los filósofos griegos fueron muy importantes y fundamentales en sus orígenes, ¿no? Porque también hubo otras ciencias que aportaron a ella, ¿no? Entonces vamos a ver los antecedentes históricos, como ustedes pueden checar en su archivo. Y podemos decir que la historia de la ecología se inicia desde hace 2.85 millones de años, en el Paleolítico, ¿no? Donde vemos los primeros indicios de que el ser humano ya se está preocupando por su entorno. ¿Y cómo lo podemos ver? Pues porque empiezan a darse cuenta que ellos ya empiezan a tener nociones de que hay épocas donde va a haber determinada fruta, épocas donde va a haber buena pesca, donde pueden ellos encontrar animales para cazar y comer. Entonces, desde ahí nosotros podemos darnos cuenta. Vamos a pasar al siguiente, que serían los precursores de la ecología. Es decir, conocer quiénes fueron parte importante de los conocimientos actuales que tenemos de ecología. Y vamos a iniciar con los griegos clásicos, como es Aristóteles, Teofrasto, que es el sucesor de Aristóteles, Platón, Reamu, Leeuwenhoek, y vienen diferentes nombres, ¿no? Como Alexander von Humboldt, George Louis Lefebvre de Buffon, Erasmus Darwin, que es abuelo del famoso Charles Darwin, y vienen diferentes nombres, ¿no? Viene Lamarck, viene Charles Darwin ya como tal, Charles Lyell, Ernst Haeckel, Anton van Leeuwenhoek, Wallace, Bates, Forbes, Hansen y Wegener, ¿vale? ¿Qué vamos a trabajar con esto? Van a empezar a hacer sus biografías y van a investigar, le van a poner su foto, van a investigar cada una de esas personas. Esa sería su tarea número 1. De ahí vamos a pasar a los hechos relevantes en la historia de la ecología. Con los hechos relevantes de la ecología que aquí están en este archivo, ustedes van a realizar una línea del tiempo con los materiales, con la imaginación que ustedes quieran. En ecología yo a veces les prefiero calificar con trabajos que con los exámenes, porque como es mucho, es una masacre, ¿no? Entonces su primera tarea es las biografías de los autores que acabamos de ver, y la segunda tarea o segundo trabajo es una línea del tiempo, sí, como esas que hacían en la secundaria, como ustedes quieran, sí, con figuras, con cadenitas, con reciclado, con lo que ustedes quieran, de los hechos relevantes de la ecología. Igual le pueden tomar foto y enviármela, o van armando su carpetita para cuando ya nos veamos, ustedes me vayan entregando todos sus trabajos. Les recomiendo que no lo dejen para el final, porque se les va a acumular y después ya no van a saber ni qué hacer. ¿Vale?
De ahí vamos a pasar a las ramas de la ecología y que estudian. Aquí ya empieza como tal lo que tienen que ir memorizando, ¿no? Vamos a ver que las ramas de la ecología son varias. Entonces tenemos a la ecología jerárquica, la ecología individual, la ecología poblacional, la ecología comunitaria, ecología del ecosistema, ecología conductual, ecología molecular, ecología biogeográfica. Y ya de ahí veríamos la definición de cada una de ellas. La ecología jerárquica se va a dedicar a estudiar la organización de los seres vivos, es decir, cómo se acomodan, cómo se clasifican, ¿sale? Y van a ir en orden. Si se acuerdan en biología de los niveles de organización de la materia, pues es esto, ¿no? Del más pequeño al más grande, del más simple al más complejo. Después sigue la ecología individual que va a estudiar a cada organismo solito. Vamos a estudiar, por ejemplo, conejos, pues puros conejos. Vamos a estudiar gatos, pues puros gatos. Es decir, solo estudia a un individuo a la vez. Después la ecología poblacional es una rama que se va a dedicar a estudiar la población de una especie, pero es un estudio completo de su ciclo vital, su conducta, sus relaciones con otras especies. Es decir, si agarran a determinada especie de por ejemplo, gato que estábamos diciendo, todo lo que puedan averiguar de esa especie, a eso se denomina ecología poblacional. Después tenemos a la ecología comunitaria, que es donde vamos a estudiar a las especies en conjunto y las interacciones de todas estas especies que van a formar como tal una comunidad. Hacemos aquí un paréntesis para que recuerden los niveles de organización de la materia, ¿no? Donde que era individuo, los niveles que siguen, bueno, pues tienen que saberse esos niveles para que entiendan de qué estamos hablando aquí. Entonces pueden ir a revisar su libreta de primer año para que vean los niveles de organización de la materia. Y para ecología prácticamente la vamos a estudiar desde individuo hacia arriba. Después, la ecología del ecosistema estudia las interacciones que hay entre las especies y dónde habitan, el ecosistema en el que están ubicados. La ecología conductual va a estudiar al organismo, cómo reacciona, qué hace, cómo se relaciona en su hábitat, ¿sale? Después, la ecología cognitiva es una rama que va a estudiar la forma en que una especie percibe su entorno y cómo ese entorno o medio ambiente va a influir en su conducta. No es la misma conducta que va a tener, por ejemplo, un ave en libertad que un ave en cautiverio, enjaulada. La ecología social va a estudiar a las especies de animales eusociales, es decir, aquellos que forman sociedades muy complejas, como por ejemplo las hormigas, ¿no? Que tienen una organización muy elaborada, muy determinada y son unas sociedades bastante complejas. La coevolución va a estudiar la interacción entre dos especies, pero esas especies tienen que estar asociadas entre sí por un bien recíproco. Es decir, que juntas se van a beneficiar, ¿no? Por ejemplo, las bacterias que viven dentro de determinados organismos que no les perjudican, sino que al contrario les ayudan en sus procesos biológicos. Entonces, esta es una asociación benéfica, ¿no? O por ejemplo, la asociación entre las algas fotosintéticas o las asociaciones de los hongos en los líquenes. Y la ecología molecular es esa rama que ya se va a enfocar a la genética y a la biología molecular. Es decir, se va a ir a las partículas más pequeñas de estos niveles de la organización para hacer un estudio más completo. Continuando con la clase de ecología, se van a ir hasta donde dice glosario ambiental. Ese glosario pues son palabras que tienen su significado. Las vamos a trabajar de la siguiente manera: van a comprar fichas bibliográficas o las van a hacer o van a recortar pedacitos de libreta. Ha habido chicos que en libretitas chiquitas ahí lo van escribiendo, lo tienen que hacer a mano, son un montón, va de la A a la Z y van a copiar la palabra y su respuesta completita así como viene. Esa es otra tarea que tienen que hacer. Este glosario me lo van a presentar cuando sea día de examen, lo van a llevar. Quien no lo lleve no tiene derecho a examen,
¿sale? Entonces empieza en acuífero y termina hasta hasta zona de amortiguación o amortiguamiento, ¿sale? Son bastantes. Entonces, tienen todo el tiempo hasta la fecha del examen. ¿Cuándo va a ser el examen? Puede ser un mes, 2 meses. Tienen todo este tiempo para hacerlo como ustedes quieran, en el material que quieran, lo que no les implique un gasto. ¿Sale? Entonces pasamos a lo siguiente que dice medio ambiente. ¿Sale? Entonces ahí vamos a hacer algunas definiciones, como por ejemplo la de medio. Medio es aquella materia que va a rodear al ser vivo y con la cual éste realiza sus muy diversas relaciones. Entonces, si ya hablamos de que estamos estudiando su estructura y su funcionamiento, se va a dividir ese medio ambiente en 2 partes, en un medio abiótico o físico y en un medio biótico u orgánico, ¿sale? Entonces, en el medio ambiente es donde se van a encontrar la biodiversidad de especies, donde va a haber elementos que son naturales y otros que van a ser artificiales y que se pueden ir modificando a partir del comportamiento humano. Entonces aquí vamos a tener 2 definiciones más, que es medio ambiente natural y medio ambiente construido. El medio ambiente natural es aquel que nace de manera o que existe de manera natural sin la intervención humana, donde el hombre no ha metido su cucharota. Ese es un medio ambiente natural. En cambio, el medio ambiente construido es aquel que ya tiene modificaciones hechas a partir de la población humana. Por ejemplo, ¿no? Muchos van a recordar que cuando eran más pequeños, pues a lo mejor donde ustedes viven había mucho terreno y mucho patio, ¿no? Y con el pasar de los años van construyendo casas y obviamente ese medio ambiente ya se modificó, se talan árboles, se arrancan hierbas y muchas especies se ven desplazadas porque pierden su hábitat. Bueno, entonces es medio ambiente natural cuando está sin que el humano intervenga, y se llama medio ambiente construido cuando ya el ser humano en alguna manera interviene, ya sea tirando basura, por ejemplo, o que tale un árbol, o que construya algo ahí, o que cambie el cauce de un arroyo, de un río, ya es un medio ambiente construido. De ahí vamos a pasar a los ecosistemas. Y ahí podemos checar que en 1950 ya los ecólogos se empezaron a darse cuenta que tenían que estudiarlo y definirlo de alguna manera, ¿no? De estudiar el estudio de definir algunas bases para poder estudiar la ecología de una manera más unificada a nivel mundial, ¿no? Entonces definen como ecosistema a la unidad delimitada espacial y temporalmente, integrada por los organismos vivos y el medio en el que se desarrollan, y por otro, por las interacciones de los organismos entre sí y con el medio. Bueno, ya teniendo todos a la mano su cuadro, vamos a explicar esta parte de los apuntes, que es donde todo mundo se enreda. Este cuadro es un resumen de todo de las páginas que ustedes van a ver ahí. Cada una de estas cosas que están en este cuadro tienen sus respectivas definiciones. Este cuadro es para que ustedes, cuando se estén enredando, vuelvan a él y se den cuenta de qué estamos hablando. Bueno, estábamos hablando de los ecosistemas. Los ecosistemas van a estar formados por 2 cosas, por factores abióticos y factores bióticos. Los factores abióticos van a ser las condiciones físicas y químicas particulares del lugar donde habita un organismo. Y los factores abióticos son aquellos factores que son provocados por un ser vivo, cuya presencia o actividad incide sobre otro ser vivo o una población, de manera que se modifica su forma, comportamiento o distribución. Entonces, ecosistema está formado por factores abióticos y factores bióticos. Y a su vez, los factores abióticos van a estar formados por 2,
que van a ser los factores abióticos climatológicos y por los factores abióticos edáficos. Edáficos significa suelo. Bueno, ahora, los factores abióticos climatológicos van a ser esto: la luz solar, la temperatura, la humedad y el viento. Y los factores abióticos edáficos van a ser las funciones del suelo, la temperatura del suelo y el pH del suelo. ¿Vale? Y los factores bióticos van a ser factores bióticos intraespecíficos y factores bióticos interespecíficos. Los factores bióticos intraespecíficos van a ser de dos tipos: la competencia y la cooperación. Y los factores bióticos interespecíficos van a ser estos: parasitismo, depredación, mutualismo, comensalismo y competencia. Sí, se va a repetir aquí competencia y se va a repetir acá. Más adelante van a ver por qué se repite y las ligeras diferencias entre esta y esta. El cuadro prácticamente sería el resumen desde acá, desde los ecosistemas. Factores abióticos climatológicos, qué es cada uno de ellos, ¿sí? Factores abióticos edáficos, todo lo que significa. Factores bióticos y intraespecíficos, interespecíficos. ¿Sale? Hasta acá, hasta competencia, es el resumen del cuadro que les acabo de dar. ¿Sí? ¿Qué vamos a hacer entonces? Bueno, van a usar su cuadro, que se los acabo de explicar en el video anterior, y van a leer esto para que vayan entendiendo cada parte. Necesitan por una vez en su vida leer. Si no leen, no le van a entender, y cada vez esto se va a ir enredando y enredando y enredando. Los que entendieron y que les fue bien en biología, pues esto para ustedes va a ser una continuación y va a ser muy fácil.